Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido pastor Raúl Brunelli desde la Argentina con el tema Cuando el panorama no cambia, basado en Jeremías 29, 11 al 13. Pastor Raúl Brunelli, el tiempo es suyo. Adelante. Bueno, la verdad que el título describe el versículo o los versículos, mejor dicho, que vamos a estudiar en el ambiente o en el momento histórico que estaba pasando el pueblo de Dios. Por supuesto, lo que estaba pasando era que el pueblo ya había sido, la mayor parte del pueblo había sido deportado, llevado al cautiverio a Babilonia, y sin embargo todavía quedaban unos pocos en Jerusalén. Allí estaba uno de los profetas en ese momento, había dos profetas, estaba Jeremías en Jerusalén, digamos, y estaba Isaías en el exilio. Si ustedes piensan en el mensaje de Isaías, era todo apuntando a la liberación, a la promesa del Mesías, eh, que prácticamente enfocaba todo en la primera venida de Cristo, ¿no? No en la segunda. Sin embargo, también dentro de Isaías hay referencias a lo que sería nuestra espera, ¿no? La espera del retorno de Jesús. Pero Jeremías, que como digo, estaba en Jerusalén, y estaban allí resistiendo inútilmente, ¿no? Porque Dios les había dicho y a través del profeta les decía, vayan, vayan a donde los van a llevar. Y justamente un par de versículos antes de lo que vamos a leer, habla de que el cautiverio iba a durar 70 años, ¿no? Que el cautiverio iba a durar 70 años y que después de los 70 años volverían. Claro, estamos hablando de un momento histórico del pueblo de Dios que a lo mejor no coincide con lo que nos está pasando, ¿no? Pero eh, creo que en algún momento de nuestra vida todos, y podría ser este también, este momento de tu vida, en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado podríamos decir, un enorme contraste. Creemos en Dios, confiamos en Dios, conocemos a Dios, hemos tenido experiencias maravillosas con nuestro Señor, y sin embargo las circunstancias del día, de los días, de los meses que estamos pasando, no están relacionadas con todo eso, ¿no? Es como que conocemos la Biblia, conocemos las promesas de Dios y esas promesas de Dios no se cumplen. No estamos viendo que las expectativas espirituales que tenemos estén sucediendo, ¿no? Y entonces, por supuesto, viene el chasco, la desazón, la angustia. Y ese era lo que le estaba pasando a esta gente, y eso, como digo, no sé si te está pasando hoy, pero casi todos, o todos, creo que tendría que decir eso, todos hemos pasado en algún aspecto de la vida de una situación así, ¿no? Eh, Alguna vez hemos sentido que las promesas de Dios para nuestra vida dicen una cosa y las circunstancias dicen otra. Lo que está sucediendo es lo contrario, ¿no? Escuchaba este motivo de oración de una madre separada de su hija, y no debe haber nada más duro que no sea perder al hijo, ¿no? Pero en este caso, estar separado. ¿Y cuántas otras circunstancias que nosotros podemos tener que nos hagan sentir que la experiencia cristiana que tenemos que no alcanza o no está siendo macheo, no está encajando con nuestra realidad espiritual? Y sin embargo, Dios nos da esperanza, ¿no?
Por eso vamos a leer los 3 versículos estos de Jeremías 29, 11 al 13, ¿no? Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo diré, y yo os oiré, perdón, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando nosotros hay 3 versículos y casi diría que cada uno de esos versículos nos presenta un enfoque o un mensaje o una idea bien categórica, ¿no? La primera dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o sea, yo sé, yo tengo en mi cabeza, podríamos decirlo si se permite la expresión con respecto a Dios, yo tengo en mi cabeza clarito mi plan para vos, mi plan para tu vida. Y si querés escucharme, mi plan tiene que ver con la paz, con el bien, no como el mal, no con el mal. Eh, y usa esa expresión para darles el fin que esperan. Eh, Qué interesante porque la mayoría de las frustraciones de nuestra vida tiene que ver con las expectativas, ¿no? O sea, si yo espero una cosa y lo que estoy recibiendo es otra muy diferente, ahí viene la frustración. A veces podemos estar pasando hasta momentos buenos o momentos muy buenos, por decirlo así, pero por alguna circunstancia no es exactamente lo que esperamos y nos sentimos mal y nos sentimos frustrados. Por eso el primer mensaje de Dios a esta gente que por supuesto eh, relacionaba la comunión con Dios eh, primero con ser llamados, con ser el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios, cuidado por Dios, protegido por Dios, cercado por Dios, guiado por Dios. Y segundo, con el encuentro con Dios que diríamos que para ellos era el templo, ¿no? El templo, el templo que ya no estaba, el templo que ya no existía. Entonces, ¿cómo uno puede interpretar o cómo uno puede sentir o cómo uno puede mantener una experiencia espiritual cuando sus anclas, que por supuesto están en nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, que es la manera que nosotros entendemos la religión y la vida, no están al alcance, ¿no? Para esta gente no estaba al alcance el templo, ¿no? Habían sido deportados. Y para esta gente no estaba, ya no se sentían parte tampoco del pueblo de Dios, porque habían sido de alguna manera trasplantados a una tierra extraña. Y si nosotros leemos la experiencia de Daniel y sus compañeros, vemos que no era simplemente un cambio de domicilio, no era simplemente vamos a vivir a otro lado. Era una decisión sistemática de los captores de cambiarle su mente y su cultura. Así que posiblemente para muchos de nosotros en algún momento o ahora podamos estar sintiendo algo parecido, ¿no? Nuestras raíces, nuestras costumbres o nuestras expectativas, nuestra modalidad de hacer vida religiosa, relacionarnos con Dios, está amenazada o está confundida, ¿no? Está confundida. Lo primero que tenemos que ver en este mensaje es que Dios está y que no solo está, sino que está con la disposición a mostrarse, con la disposición a decirnos que sus planes siguen siendo incluso mejores que los que nosotros tenemos, ¿no? Porque claramente no está sucediendo lo que la gente esperaba, no les estaba pasando lo que ellos querían, que era, bueno, ser protegidos y tener el acceso a la presencia de Dios en su templo. No, las cosas no estaban saliendo como ellos creían que eran o que debían ser, pero eso no tiene nada que ver con cómo es Dios, o no tiene nada que ver con cómo maneja Dios las cosas y las circunstancias,
en un mundo de pecado, en un mundo donde Jesús mismo dijo que el príncipe de este mundo no es él, es Satanás, aunque vino Jesús a pelear ese lugar, ¿no? Y va a venir como Rey de Reyes y como Señor de Señores, pero hoy no es así. Así que hoy este es un mundo de dolor, de sufrimiento, de pecado, de tristeza, de lucha, de tentaciones y, ¿por qué no decirlo?, de derrotas espirituales, incluso para algunos de nosotros o para todos nosotros en algún momento. Ellos pensaban que estaba todo perdido y Dios viene a decirles: yo todavía estoy al mando y estoy escribiendo la historia. Y si uno lee un poquito antes de lo que acabamos de leer, ve que está la profecía de los 70 años, donde Dios le está diciendo, este momento va a terminar, pero va a terminar dentro de 70 años. O sea, ¿cuál es exactamente el versículo? El anterior, el versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, el momento que estamos pasando tiene un fin. Dios sigue al mando, Dios sigue guiando, Dios sigue cuidando, Dios sigue protegiendo, pero no nos libra de la realidad de este mundo, porque todavía no es Él el rey de este mundo. Todavía no es. Pero sí puede ser y debe ser y queremos que sea el rey de nuestra vida. Así que Dios presenta la realidad del momento difícil, pero también presenta la salida que iba a ser en 70 años en este caso. Y lo siguiente que nosotros podemos ver es que ¿cómo diríamos? Ah, esa espera, la espera que nosotros estamos viviendo, porque esa es la realidad, nosotros estamos viviendo la espera de la segunda venida de Cristo, la espera de la instauración del reino de Dios en esta tierra, no en nuestro corazón, en esta tierra. Bueno, primero iremos 1000 años al cielo, pero de todas maneras ya estaremos en el reino de Dios, ya estaremos liberados del pecado, liberados del sufrimiento, liberados incluso de las tentaciones. Pero esas circunstancias que estamos pasando ahora no deberían llevarnos a sentirnos abandonados. No digo que sea fácil. Jesús se sintió abandonado, ¿no? Jesús en la cruz le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y vence Jesús por la fe, porque inmediatamente después, minutos después, Él entrega su espíritu y dice: en tus manos lo entrego. O sea, confía que el Padre está ahí, confía que el Padre está recibiéndolo, a pesar de que no lo percibía. En el momento de prueba, en el momento de dolor, la misma oscuridad que nos rodea significa que Dios está más cerca que nunca, ¿no? Porque eso era, o sea, en el momento de la cruz se hizo la oscuridad, y en esas nubes y en esa oscuridad estaba el Padre ahí al ladito. La tierra temblaba porque estaba el Padre, se había acercado. Y cuando nosotros estamos en tinieblas, en oscuridad, pensemos que es cuando Dios está más cerca de nosotros. Ahora, la propuesta de Dios, el consejo de Dios, el desafío que Dios nos plantea en estas circunstancias es seguir buscándolo, ¿no? Versículo 12 dice: entonces me invocaréis, y el entonces es después de los 70 años. Sí, sí, pero si uno lee el contexto, si uno lee varios versículos antes, va a ver que Dios le dice: miren, ustedes, versículo 7, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, ¿estamos en el mundo de pecado? Estamos en el mundo de pecado. Quizás te toca trabajar en un lugar hostil, quizás te toca circunstancias familiares hostiles.
y te va a hacer sentir que vos estás en el medio en el medio de Babilonia, en el medio de la confusión, en el medio de la batalla, y vos estás perdiendo, por decirlo de alguna manera, vos sos minoría. Pero Dios te invita, y antes, desde el versículo 5, Dios le dice que edifiquen casas, que eh, habiten, que planten huertos, que coman del fruto de ellos, que se casen, que engendren hijos, que hagan que sus hijos se casen y que se multipliquen y que no disminuyan. Y en ese contexto dicen, oren por el lugar donde están, porque eso va a significar que esa ciudad o ese lugar donde ustedes están tendrá paz y esa será su paz, o ustedes también tendrán paz, ¿no? Eh, en otras palabras, no, creo que esta parte no se escuchó, pero no importa la circunstancia en que estés, quizás estés en la confusión de Babilonia, quizás estés en el lugar de trabajo que te hacen la vida imposible, o en circunstancias familiares donde vos sos la minoría, o en cualquiera de estas circunstancias, lo primero que Dios les dice es que oren y trabajen para la bendición de esas personas y de esos lugares, porque la bendición propia va a estar ahí, ¿no? O sea, nosotros vamos a ser benditos si estamos bendiciendo el lugar donde estamos. Y luego, por supuesto, la promesa que de alguna manera tiene que ver este, con el futuro. Es decir, en el momento que ya venga Cristo, que termine la espera, que terminen los 70 años, diríamos, proféticos, que para nosotros no sabemos cuánto va a ser tampoco, entonces ahí eh, dice Dios, perdón que retomo el versículo 2, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y bueno, ese es finalmente ¿cómo diríamos? Ese es finalmente el deseo de Dios para nuestra espera, ¿no? O sea, ¿cómo lo esperamos? No, en algunos momentos nuestras circunstancias van a ser bien oscuras, bien difíciles. No, ya ahora no sé lo que se escuchó, no, lo que no se escuchó, ¿no? Pero en algún momento dijimos que Jesús, cuando estaba en la cruz, sintió que estaba solo, ¿no es cierto? Eh, Sintió que no estaba en la presencia del Padre, pero era cuando el Padre estaba más cerca. Y cuando nosotros estamos pasando dificultades allí, es cuando con certeza nosotros tenemos que pensar, porque a lo mejor no lo sentimos, y ahí está la cosa, que Dios está sosteniendo, ¿no? Dos versículos del Nuevo Testamento para que ustedes vean cómo esta idea permeó, bueno, obviamente en el mensaje de Cristo y en la comprensión de los apóstoles. Romanos 8:28, bien conocido. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Y repito, eso a veces no lo sentimos. Tenemos que confiar, porque es una promesa de Dios. Esto es conforme, dice, o sea, es el propósito de Dios. ¿Para quiénes? Para los que llamó, o sea, para cada uno de nosotros. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, es difícil ver cómo Dios va a usar esas circunstancias para nuestro crecimiento, para que nos acerquemos más a Él, para que dependamos más de Él. Dice la historia que esta gente que recibe la carta, que vivía en Babilonia, bueno, la historia de Daniel lo cuenta de esta manera, ¿no? Él dice que abría la ventana de su casa que daba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Pero también dice la historia que ellos se juntaban, eh, los que no estaban en un palacio como Daniel, a la orilla del río se juntaban a cantar los sábados y cantaban mirando hacia Jerusalén,
mirando hacia Jerusalén. A veces, como digo, estamos lejos o física o emocionalmente del lugar de encuentro, ¿no? El templo, de hecho, ni existía ya, pero ellos apuntaban a Jerusalén, ellos miraban hacia Jerusalén como, bueno, como Messi después de hacer un gol mira al cielo, ¿no? Ya que estamos en el Mundial. Eh, y no, bueno, a veces es más difícil mirar al cielo cuando están pasando dificultades, ¿no? Pero miremos al cielo, miremos a Jerusalén, miremos al lugar de encuentro, miremos, busquemos, ese es el sentido de buscar a Dios. Un último versículo de Hebreos 11:6. Vamos a buscar Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios. Yo le doy el minutito ahí también, si no, también se me apaga la computadora, lo tengo en la compu para tener las letras grandes y en el celular, así estamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, que existe, y que es galardonador de los que lo buscan. Pero de nuevo, Dios está, Dios existe, Dios escucha, Dios contesta, pero a los que lo buscan, ¿no? Volvemos al principio de Jeremías. Hay que buscarlo. Y dice cómo, hay que buscarlo de todo corazón, ¿no? Ese amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, es lo que diría Jesús. O sea, no es diferente el mensaje de Jesús o el mensaje de los apóstoles. Necesitamos en las pruebas y también cuando hacemos los goles, mirar a Dios, ¿no? Necesitamos eh, elevar nuestra mirada al lugar de encuentro. Digo el lugar de encuentro porque va a ser el cielo, ¿no? Jesús nos va a venir a buscar y nos va a llevar 1000 años al cielo. Después será la tierra. Mirar la tierra, mirar este mundo, es correr el riesgo de la mujer de Lot, ¿no? Quedarnos enganchados con lo que este mundo nos ofrece. Y sin embargo, si nosotros hacemos caso, aún en las circunstancias más oscuras, aunque miremos y digamos, todavía faltan 70 años, o sea, toda una vida para que las promesas se cumplan, pero si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, no tengamos ninguna duda de que esa certeza eh, de que llegará va a estar viva en nuestra vida, ¿no? Y termino con una cita corta de Elena de White. La oración, dice ella, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. O sea, esa búsqueda de Dios, así como Hebreos dice que hay que buscar a Dios pensando que existe y que nos escuche y nos va a recompensar, nos va a premiar. Bueno, ella dice, lo dice de esta forma, como un amigo. Y uno no tiene tantos amigos en realidad que uno pueda decir, mira, tengo un asunto a las 2 de la mañana y lo llamo, ¿no? Y me va a atender y me va a escuchar y va a hacer lo que tenga que hacer para ayudarme. Sí, o sea, digo, humanamente hablando, capaz que tenemos un puñadito, ¿no? Algunos amigos, familiares que podríamos hacer eso. Pero el que está 24 horas, 7 días a la semana esperando tu llamada, esperando que te acerques a él y que quiere escucharte y darte evidencia de que te escucha, aunque por supuesto faltan 70 años, pero darte evidencia de que te escucha. Y la cita termina diciendo, no porque no recibamos inmediatamente aquello que pedimos, debemos dejar de confiar en Dios. Eh, Perdón, debemos de confiar, debemos de dejar de confiar. Dios oye y responde en el momento y de la manera que sabe que es mejor. Así que yo no sé si las circunstancias hablan de 70 años o cuánto tiene que pasar para que Dios pueda resolver nuestro problema, contestar y darnos certeza. Algunas de las cosas que estamos enfrentando, seamos sinceros, no van a tener solución hasta que Cristo vuelva. No las van a tener. Pero esta certeza es para nosotros hoy. Así que busquemos de todo corazón, porque Dios está
porque Dios oye, y porque Dios, como dice Elena de White, en el momento y de la manera que Él sabe que es mejor, va a traer contestación cierta a nuestra necesidad. Que Dios nos bendiga hoy. Amén, amén, amén. Alabado sea Dios. Gracias, Pastor Raúl Brunelli. Y para muestra un botón, en esta le comento porque va justo con su tema. Este sábado iba por primera vez a una iglesia nueva, no había asistido antes. Y mi hija me dice, me voy a sentar en el banco de atrás porque la niña que está con ella, por si acaso necesita algo, puede salir corriendo. Y yo me siento una banca delante de ella, donde conocí a Celia Juárez. Eh, Mi hija se da cuenta de que ella está angustiada y yo veo una lágrima en sus ojos. Y ese es el clamor que esa madre pidió y dijo en la iglesia: necesito ayuda, necesito que me ayuden a orar. Y desde ahí el Señor, entiendo que me llevó allí para ayudarla en un caso de corte. Así que Amén. estamos acompañándola. Dios escucha el clamor de una madre. Ha sido separada por la fuerza a su hija. Se la arrancaron después de golpearla en la cabeza. Y desde junio 16, ella no ha tenido contacto permanente con su hija que estaba amamantando. Así que Dios sí escucha nuestras oraciones. Vivimos en un mundo lleno de dolor, lleno de diferentes circunstancias, pero sabemos que hay un Dios que escucha nuestro clamor y un Dios que desea liberarnos. Y entiendo y estoy segura de que Dios no me colocó en el último sillón por casualidad. Sé que es un llamado a la acción. Así que gracias, pastor, por este mensaje. Quería compartirlo con el resto.